Durante mi infancia concurría frecuentemente al circo, en el cual me llamaba especialmente la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanece atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisiona una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Imagino al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y al día siguiente lo volvía a intentar y al otro día y al otro. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este relato, publicado por un autor argentino en uno de sus libros, nos muestra cómo el elefante, cómo este animal condicionado por su entorno, condicionado desde pequeño por su contexto, no puede lograr los cambios necesarios en su conducta para poder liberarse de aquello que lo sujeta a una insignificante estaca cuando llega a la edad adulta. Pensemos esto: con solo levantar una de sus patas lograría su libertad, pero ha sido adiestrado para no experimentar cambios. Cambios, ese es el título del mensaje en esta mañana. Y si hablamos de cambios, viene a mi mente una especie de cómic que observé hace un tiempo atrás. Tenía tan solamente 2 cuadros. En el primero observaba a un orador frente a su auditorio. Y este orador le preguntaba a su auditorio: ¿cuántos creen que hay que cambiar? Y todo el auditorio levantaba la mano. En el segundo y último cuadro, el mismo orador le preguntaba al mismo auditorio: ¿cuántos quieren cambiar? Y ya muy pocos levantaban la mano. Hay cientos de frases acerca de los cambios. Me quedo con 2. La primera dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Cambia. La segunda frase me gusta mucho porque juega con las palabras y dice: lo único permanente es el cambio. Y quiero llevarte en esta mañana a que observemos en el texto bíblico la vida de 2 hombres que caminaron con el Señor a lo largo de su vida, y en ese caminar con Él experimentaron cambios. El primero experimentó cambios negativos que acabaron literalmente con su vida. El segundo, a diferencia del primero, experimentó cambios positivos que lo potenciaron. Y no solamente lo potenciaron, sino que terminó siendo uno de los grandes personajes del texto bíblico y de la historia del cristianismo. El primero de ellos se llamaba Judas Iscariote.
Dice el texto: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos: Simón, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Tenemos que entender que Jesús escogió a un grupo íntimo, a los 12, aquellos a quien conocemos por nombre, los acabamos de citar, aquellos a quien conocemos con sus aciertos y con sus desaciertos, con fortalezas, con debilidades. Conocemos sus palabras y conocemos sus acciones a través de los evangelios. Eran hombres muy simples para la sociedad de aquel entonces. Eran hombres muy distintos entre sí. Era un grupo sumamente heterogéneo. Y es en este contexto que Jesús escoge a Judas Iscariote. Ahora, el Evangelio de Marcos nos da un detalle de por qué Jesús escoge a estos 12. Y no lo hace ningún otro evangelio. Dice el Evangelio de Marcos que Jesús escogió a 12 con 2 propósitos. Los escogió para que estuviesen con Él, es decir, los escogió para que tengan una relación íntima y personal con el Maestro. Y los escogió en segundo lugar, y como consecuencia de lo primero, para salir a predicar. Es decir, para que ministren a otros, para que sirvan a otros, como consecuencia de haber estado con Él. La pregunta que me hago entonces es: ¿qué cambios ocurrieron en el transcurrir del tiempo con este Judas Iscariote, con este discípulo que había sido escogido con estos 2 propósitos claros para que terminase su vida de la manera que terminó? Para eso quiero relatarte, quiero llevarte a observar 5 episodios de los evangelios que dan cuenta de este cambio negativo que se produjo en su vida, mientras paradójicamente andaba con Jesús. El primero de ellos lo encontramos en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús va a visitar a uno de sus grandes amigos a quien había resucitado, era Lázaro. Llega a la casa de Lázaro en Betania, se encuentra con él y se encuentra con María y con Marta, las hermanas. Bueno, Marta estaba muy afanada en los quehaceres, pero María derramó un costoso perfume sobre los pies de Jesús, en señal de adoración, de reconocimiento por su persona. Y el Evangelio de Juan en este relato hace una observación que no lo hacen el resto de los evangelios, porque en el medio del relato y de la historia que acabo de mencionar aparece Judas. Dice el texto que Judas, al ver que María derramaba el perfume a los pies de Jesús, dijo: este perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar dinero a los pobres. Qué concepto a primera vista, ¿verdad? Pero el texto sigue. Dice: no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Segundo episodio. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarían por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata, poco. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para poder traicionar a Jesús. Tercer episodio. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno a uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer este plato conmigo me traicionará.
pues el Hijo del Hombre tiene que morir, pero qué terrible será para el que lo traicione. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Cuarto episodio. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, Rabí», exclamó, y le dio el beso. Jesús dijo: «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer». Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Quinto y último episodio, el final de la historia. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. «He pecado», declaró, «porque traicioné a un hombre inocente». «¿Qué nos importa?», contestaron. «Ese es tu problema». Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. La pregunta que estos 5 episodios nos llevan a hacernos, entre otras: ¿qué cambios se produjeron en el interior de su corazón para que su vida fuese episodio tras episodio barranca abajo? Siendo que caminaba con Jesús, siendo que formaba parte del grupo íntimo de Jesús. ¿Qué cambios se efectuaron en su ser para que terminase su vida de manera tan trágica? Pero me preguntaría, por sobre todas las cosas, ¿qué cambios ocurrieron en su fuero más íntimo para que dejase de cumplir con los 2 propósitos por los cuales el Señor Jesús lo había llamado en un principio? ¿Qué ocurrió en su fuero más íntimo para que dejase de cumplir con los 2 propósitos por los cuales el Señor Jesús lo había llamado en un principio? Segundo personaje que nos ocupa en esta mañana. Se llamaba Saulo de Tarso. Lo conocemos como el apóstol Pablo. Y para entender su historia y su inserción en la historia, tenemos que ir a Hechos capítulo 1. Allí nos encontramos con los discípulos y con el Señor Jesús comisionándolos a la tarea y yéndose a los cielos. Automáticamente los discípulos, me atrevería a decir, liderados mayormente por Pedro, comienzan la tarea evangelizadora. Y no bien comienzan a predicar el evangelio, empiezan los problemas. Automáticamente. Empiezan a ser denostados, empiezan a ser insultados, empiezan a ser perseguidos y empiezan a ser encarcelados. Pero tuvieron otro tipo de problema. Algunos acusaron a los discípulos de no estar atendiendo a las viudas y a las mesas. Así que eligieron a algunos varones llenos del Espíritu Santo para que se ocupen en esta tarea y los discípulos reservasen su energía para predicar y para orar. Y dentro de este grupo se encontraba Esteban. Y Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, dice el texto allí en Hechos, comienza en Hechos capítulo 7 a dar un mensaje estremecedor. Cuando uno empieza a leerlo, uno podría pensar que hasta las piedras hubiesen respondido ese mensaje. Bueno, respondieron, pero respondieron matándolo. Porque ese mensaje atentaba contra los intereses de aquella sociedad. Y es en este momento entonces que aparece el famoso Saulo de Tarso. Saulo
fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras, tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. Pero el relato sigue y dice de esta manera: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores de Jesús. Al acercarse a Damasco, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta ese momento Saulo había estado haciendo lo que él quería, lo que él creía mejor, lo que su voluntad decidía. Desde ese momento la dinámica cambiaba. Desde ese momento se le diría lo que él debía hacer y él obedeció. Dice el texto: Saulo se levantó y abrió los ojos y estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron hasta Damasco, donde permaneció durante 3 días, sin comer y sin beber. Pero simultáneamente a esta situación, un creyente llamado Ananías recibe un llamado por parte del Señor a visitar a Saulo en el lugar donde éste se encontraba. Y en un primer momento Ananías se rehúsa, porque pensó desde la lógica y le dijo: Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Sin embargo, el Señor le dice: anda, porque ese Saulo va a ser mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Dicho de otra manera, le voy a mostrar el precio que tendrá que pagar por el cambio que estoy efectuando en su vida. El cambio no es gratuito, el cambio es extraordinario, pero tiene precio. Ananías obedece al Señor, yendo donde se encontraba Saulo, pone sus manos sobre él y al instante recibe la vista. Se levanta, fue bautizado, dice el texto, comió algo y recuperó las fuerzas. Pero la historia continúa de una manera llamativa. Se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y no es este un dato menor. No es menor el dato de que haya comenzado su ministerio de predicación en las sinagogas de Damasco. Esa era una acción que requería muchísima valentía, porque Saulo originalmente había ido a Damasco para ir a esas mismas sinagogas con los poderes del Sanedrín y como representante de la religión oficial del pueblo de Israel. Dicho de otra manera, le hubiera resultado más fácil empezar a dar testimonio de Cristo donde no se le conocía y donde su pasado no estuviese en contra suyo.
Sin embargo, Saulo iba a aquellos lugares y proclamaba diciendo: soy un hombre cambiado y quiero que lo sepan los que mejor me conocen. Y causó revuelo. Dice el texto, todos los que lo vieron y escucharon se preguntaban: ¿no es este el mismo hombre que causó estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Qué cambio se operó en su ser para que de golpe proclame que Jesús es realmente el Hijo de Dios? Termina el relato diciendo: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús en verdad era el Mesías. Eso lo produjo un cambio. ¿Qué resultados, entre otros, habría cientos, evidenciaron el cambio que el Señor produjo en la vida de Saulo, del apóstol Pablo? Predicó a los gentiles, predicó a los reyes, predicó al pueblo judío, plantó iglesias en las ciudades donde ministraba, realizó viajes misioneros de fuertísimo impacto, escribió 13 cartas fundacionales para el cristianismo, 9 a iglesias, 4 a individuos. Sin duda fue uno de los personajes más relevantes del texto bíblico y diría yo de la historia del cristianismo. Pero, tal como el Señor se lo había advertido a Ananías, pagaría el precio por dicho cambio. El cambio era extraordinario, pero no era gratuito. ¿Sabés cuál fue el precio que pagó, entre otros? De ser un perseguidor, pasó a ser un perseguido por el resto de su vida. Y aceptó esa condición. El cambio que sufrió el apóstol, lejos de introducirlo a una zona de confort, lo introdujo en un espacio de confrontación con la cultura dominante de aquel tiempo, lo cual significó la permanente persecución de parte de aquellos que se oponían a su mensaje. Y déjame decirte que su final, el final de su vida, no fue del todo auspicioso. Según la tradición, muere a filo de espada. Escribe su última carta, la segunda que le envía a Timoteo, y allí se expresa de la siguiente manera. Le dice a Timoteo: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Definitivamente su profunda satisfacción no estaba dada por un espacio de confort ni por situaciones ideales de las que pudiera disfrutar. Su satisfacción provenía del hecho de, a diferencia de Judas, haber cumplido con el propósito por el cual el Señor lo había llamado tiempo atrás en el camino a Damasco, cuando su vida había sido cambiada. Por eso pudo afirmar con absoluta satisfacción: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. El apóstol Pablo me recuerda a muchos hombres de Dios, entre ellos a David Livingstone. David Livingstone era un médico escocés, misionero al África profunda, donde predicó por casi 40 años el mensaje del Evangelio y produjo un impacto allí.
Fue tan grande el impacto que produjo que se volvió famoso en el África y en su país de origen. Cuando muere en pleno campo misionero, su corazón, literalmente, es enterrado en el África y su cuerpo viaja hacia Inglaterra, donde es sumamente reconocido y es enterrado nada más y nada menos que en la abadía de Westminster, donde las grandes personalidades de Inglaterra son puestas allí una vez muertos. Dicen que una multitud lo despidió y que su tumba es una de las más visitadas. Judas Iscariote me recuerda a un hombre un tanto desvencijado, un tanto ebrio, que justamente miró de lejos cómo las multitudes despedían a David Livingstone. Mientras lloraba desconsoladamente, un periodista le preguntó el porqué de tanta tristeza, a lo que él respondió: es porque David Livingstone y yo nacimos en el mismo barrio, jugamos en las mismas calles, asistimos al mismo colegio, a la misma escuela dominical y trabajamos en la misma máquina de hilar. Pero él se fue por aquel camino y yo por este. Ahora él es honrado por la nación, mientras yo soy despreciado, desconocido y deshonrado. El único futuro para mí, decía este hombre, es el entierro de un borracho. Cambios que destruyen y cambios que potencian. La elección, hermanos, depende de vos y de mí. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por estos ejemplos tremendos que nos animan al cambio, a ese cambio que potencia. Y para ese cambio necesitamos tu gracia, que la reclamamos en esta mañana para nuestras vidas. Señor, que a través de esos cambios que operes en nosotros podamos cumplir con todos los propósitos que tenés para nuestra vida. Esa es nuestra oración en esta mañana y la hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.